hablando de Tito Coré, él era periodista y también trabajó como periodista y también creo que como en Latinoamérica no hay una división tan clara entre el arte y la política. Gabo fue periodista, pero también escribía novelas y me pregunto por qué crees tú que es así. En América Latina todos somos cuentistas. Todos narramos cuentos. Yo nací en la época en la que no había televisión. En aquel entonces las familias se juntaban y se preguntaba, se comentaba qué había hecho uno ese día y a veces alguien contaba. Si teníamos vecinos, a veces había un patio compartido, un solar. Nos encontrábamos en el solar después de quitar la ropa tendida y, y todos nos sentábamos y intercambiábamos historias, cantábamos. Creo que de esa historia, de esa experiencia de contar historias, creo que eso me dejó a mí la semilla de contar historias. Para mí, todo lo que me rodeaba era fuente de inspiración para escribir. Lo interesante es que cuando yo llegué a Nueva York, en el 74, me sorprendió que las personas que escribían música popular en aquel entonces no escribían sobre su entorno. Yo escribí una canción que se llamaba El número 6 sobre el subterráneo, el número 6. Y fue la segunda canción. El primero que había escrito era Duke Ellington, que escribió el tema Take the A-Train, tomar el número 8. Y eso para mí fue sorprendente. ¿Por qué no había alguien que había escrito sobre el subterráneo, sobre el metro de Nueva York antes? Supongo que la gente sentía que cantar sobre lo que los rodeaba era algo que no iba a permitirles un éxito comercial. Bueno, pero también hay todas estas tradiciones folclóricas que no en aquel entonces eran tan populares, pero sí son parte de esa tradición panamericana de contar historias. Bueno, pero el tema es que la canción se volvió muy popular, un hit, y la gente se identificó con esa canción y se convirtió en un tema comercial. Lo primero que alguien le va a decir es, no, no escriba sobre eso, a nadie le va a interesar. Dice quién dice, quién dice. Generalmente la gente que cree que el éxito es copiar lo que ya fue exitoso para otra persona. Y entonces la imagen del éxito es simplemente imitemos a otro. Pero esa es una manera monumental de faltarle el respeto al público. Yo siempre entendí que el público era más inteligente o tan inteligente como yo. Nunca pensé que mi público no era inteligente. Y entonces yo pensé, bueno, si a mí me gusta, a todos le va a gustar. Yo creo que eso es muy latinoamericano. No hay una división tan rígida entre el artista y su público. Esa imagen del solar también me hace pensar que uno siempre puede cambiar de lugar. Es algo mucho más, es una experiencia mucho más democrática. Yo hablaba un día con Gabo y con Gabriel y me preguntaba de dónde venía la inspiración. Eh, Le preguntaba y él decía, bueno, hay veces cuando uno se enfrenta con el papel en blanco. ¿De qué voy a escribir? ¿Qué voy a contar? Pero él me dijo, si alguna vez estás bloqueado y no sabes de qué vas a escribir, compra el periódico. Compra un periódico y pero busca en los clasificados, la sección de clasificados, porque según él, en la sección de clasificados hay algo ahí que va a decir
se vende jaula. Ya tenemos ahí la canción. Bueno, la jaula de un ave que se vende. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pájaro? Bueno, y ahí ya hay un pájaro y ya hay música. Bueno, ¿qué pasó? La jaula está vacía. ¿Qué pasó con la jaula? ¿Se escapó? ¿Se murió? ¿Qué tipo de pájaro era? ¿Le gustaba el pájaro? ¿Lo comieron? ¿Por qué no se compraron otro pájaro? De repente hay, hay una pequeña reseña, una historia, como la historia de Hemingway, de los zapatitos de bebé que nunca habían sido usados. Uno, uno no tiene que decir que no sabe de qué escribir en Latinoamérica, uno sale y va a ver las cosas más fabulosas, contadas a veces de la manera más común. No se tiene que inventar. Yo creo que en su frase, en su discurso para aceptar eh, para aceptar el premio Nobel, Gabo dijo: nuestro trabajo ha sido hacer que sean creíbles nuestras vidas, no más fantásticas, no más fabulosas o mágicas. Bueno, de manera colectiva sí, sí, lo llegamos a imaginar. Bueno, pasando, como todos hemos hecho, eh, de y pensando un poco en estas preguntas, cuestiones más espirituales y en la situación que nos rodea, me hace pensar que hay muchos llamados como en tus música, en tus canciones, como en la tradición africana, ayúdame Babalao, y me pregunto cómo esas tradiciones del llamado, cómo esto ayuda con sorpresas te da la vida o decisiones y cómo esto ha condicionado el, tu pensamiento sobre el futuro. Creo que a mí me parece muy interesante una reflexión sobre los acontecimientos que también son parte de una experiencia que no es necesariamente mía, pero de las que yo he oído. La, las religiones africanas, aunque cuando yo llegué a Nueva York en el 74 fue algo muy común, muy popular hacer el santo en Nueva York, y todas las religiones afrocubanas habían sido redescubiertas aquí por muchos músicos en Nueva York, y mucha de la música cubana orientada eh, era la base de la música que se consideraba la base de la salsa más poderosa. Yo algo conocía de parte de esas religiones, pero yo mismo no participaba, yo nunca hice el santo. Lo que sí sabía, y esto era por parte de mi mamá, que era cubana y que nació en Regla, en Habana, ella me dijo una vez que no debería participar, no debería inmiscuirme en cosas que yo no conocía y no entendía, y que debía siempre respetar eso, porque alguien lo repite sin saber lo que está diciendo, y en vez de estar diciendo algo positivo, uno puede estar diciendo algo negativo que va a crear, va a traer una consecuencia negativa. Y lo tenía muy pendiente. Una vez escribí una canción que se llamaba Cantoniche y le cambiaron el tú a canto abajo, abajo, que pues, pero la canción no tenía nada que ver con eso, y de hecho lo volví a grabar y de nuevo puse como título Cantoniche, pero el hecho de que la religión era una realidad, pues en la Cuba urbana, pues eso me hizo incorporarla en mi descripción de la vida diaria, con limitaciones. Por ejemplo, Pedrito Martínez, que es autoridad en,
ese ámbito, pues si fuera a hacer algo, le preguntaría a él o a Julito Collazo, personas que saben de ciertas cosas que yo desconozco. Pero pues siempre con respeto. Una vez escribí una canción que se llamaba Owawe, que se basaba en una versión de la historia de Abaú, la versión yoruba de esa historia, y me eduqué al respecto, lo que debía escribir, lo que debía de ser. Y también lo hice para una canción que se llamaba Nina, y también me tuve que concienciar para saber pues qué iba a decir, para no faltarle al respeto a esa religión y respetar a los seguidores. Pues es casi un modelo de ética periodística, ¿no? Pues sí, uno tiene que ser objetivo y educarse antes de hacer algo así. Pero también parte de ser objetivo es subjetivamente pues cuidar a estas personas. Pues es cuestión de respeto, y es el respeto pues que tienes que enseñarle a las personas que van a escuchar lo que haces. Bueno, y es otro punto que Carlos Fuente, José Báez, Gabo me decían, pues hay que escribir sobre lo que uno conoce, pues es lo que hacemos todos, escribimos sobre lo que conocemos. Pero me interesa tu descripción de cómo esas tradiciones penetraron la vida diaria en Nueva York, porque eso hasta hoy es cierto. En las comunidades eh, racializadas en Alto Manhattan, y me hace pensar en las distintas categorías de comunidad que ocupamos, y tuviste tú un papel muy importante para ayudarnos a imaginar cómo sería latino y no simplemente puertorriqueño, panameño o pues cualquier grupo. Y me pregunto, porque claro, siempre serás panameño, pero también eres caribeño, pues porque tienes un antepasado de San Lucia, y Panamá ya es país caribeño, pero también es centroamericano y también eres latino. Y quería saber qué determina cómo te identificas en cierto momento. Bueno, lo que pasa es que para ser latinoamericano uno tiene que irse de su país en Latinoamérica para llegar a ser latino. Pues eres panameño en Panamá, en Chile eres chileno, en Puerto Rico eres puertorriqueño, pero cuando te vas de tu país para venir a Estados Unidos o te vas a Europa o Canadá, pues ahí pasas a ser latino, pues aunque te guste o no. Y hay mucha ignorancia acerca de Latinoamérica, y las personas piensan que todos comemos lo mismo, o que todos bailamos tango con una rosa en la boca, o que eh, todos somos toreros, pues alimentados por películas malas, pues creadas por personas que no tienen ni idea de lo que es Latinoamérica ni las diferencias entre los países, pero aunque pues sí existen esas diferencias, pero sí hay una realidad que todos venimos de la misma cultura, efectivamente. Perdonen que sea... Bueno, cuando dices que la misma cultura, es decir, hablamos español, no los brasileños, sí, pero los brasileños pues son un mundo aparte, pero, pero eso es por elección, pues no tenían que vivir así, y creo que se han esforzado más para tener más contacto con el resto del mundo en comparación a Latinoamérica, pero lo mismo se puede decir de los paraguayos o Uruguay, porque forman parte del sur y han tenido escasas oportunidades para establecer este terreno común. Pues no sé lo suficiente de esos países para responder, pero pues estás pues comentando que hay de estas diferencias, pero pues en resumidas cuentas todos somos iguales. Por ejemplo, aquí en este país nadie va a notar la diferencia entre un panameño y un cubano, pero lo hacemos. Nos portamos como tribus, y es por eso no tenemos poder político, por decirlo. No hay quien represente a todos. No hemos aprendido a representar nuestras necesidades comunes con una sola voz. Seguimos
portándonos o actuando como dedos, sino como una mano unida. Y por eso carecemos de ese poder político a pesar de ser el mayor grupo minoritario en este país. Y si no nos empezamos a fijar en nuestros intereses comunes y no nos fijamos en el hecho de que pues nos tratan a todos como latinoamericanos, no vamos a tener esa oportunidad para que reconozcan las tremendas aportaciones que brindamos todos los días en este país. Pues sí, yo creo que esta es la médula de las preguntas que se han planteado este fin de semana, y hoy hemos estado pensando en la latinidad. Y cuando dice que no hemos buscado la manera de expresar nuestra cultura, nuestros intereses comunes, pues tú, ¿qué ves? Entre los latinos, ¿qué es un interés común o una cultura en común? Pues el primer interés en común es pues no sufrir discriminación, ¿no? Ese sería el primer interés en común, pues solo por ser latinos no hace que seamos ciudadanos de tercer o cuarto rango, pero parece que todo se define por la acción política. Los grandes cambios en cuanto a los derechos civiles en este país se han dado por la movilización de las personas y solidaridad. La derecha jamás ha cedido nada. Se tiene que ganar. Y la izquierda ha dicho, pues, no vamos a darte libertad si no te movilizas por ella. Me refiero a ninguno de los extremos te van a dar nada sin que lo exijas. Y la manera de hacer eso es movilizándose, con una movilización cívica. Así pasó con Rosa Parks en el sur. Ella fue catalizadora de ese movimiento, y la mayoría de nosotros como inmigrantes agradecemos la oportunidad de poder estar acá, de trabajar, y sentimos, bueno, pues que algún día vamos a regresar a nuestro país de origen, así que no nos vamos a meter demasiado acá, pero mal hecho. Mientras estamos acá, vamos a seguir afectados por lo que pasa o lo que no pasa. Entonces, tenemos que encontrar la manera de dejar de decir, no me voy a fijar en este porque no es de mi país. Cuando hay un candidato que está hablando de un tema, pues bien, le debemos dar consideración, y a veces no apoyamos a nuestros propios candidatos por cualquier motivo, o porque esta actitud de que no voy a apoyar a un cubano o un mexicano, pero es puertorriqueño o dominicano. Pues si tiene algún valor la latinidad, es que en parte nos obliga a considerar estas diferencias de cultura, de clase dentro del grupo, mejor dicho, para llegar a construir el poder político del que habla, pues tenemos que resolver estos problemas. Pues primero, ante todo, somos seres humanos. Nacemos y nadie elige dónde van a nacer, ni elige su raza, ni elige su sexo, pero sí podemos elegir qué clase de vida queremos tener. Los destinos no se heredan, se hacen. Entonces podemos así forjar nuestro propio destino, sin importar nuestro origen o lo que hicieron nuestros padres o cómo vivieron nuestros abuelos, pero para hacer eso nos tenemos que movilizar, tenemos que hacer algo, y parte de eso o parte de esa acción requiere cierta responsabilidad. Tenemos que ser responsables y tenemos que dejar de pensar que de alguna manera alguien más va a liberarnos. Tu descripción de esa necesidad para ser activos me hace pensar en algo que dicen de la comedia improvisada, y me pregunto
que tu improvisación como músico, si tiene alguna relación a esta actitud que tienes de estar abierto, de responder ante las noticias. Pues yo improviso cuando pueda. Pues cuando voy a grabar no improviso. Y fíjate la diferencia. Cuando yo voy a cantar una canción que requiere coro y respuesta, que la respuesta requiere soneo, improvisación, y Mal Rivera me enseñó que el mejor sonero de todos, de acuerdo, pues con todo respeto a los demás soneros que existen, que han existido o que existirán. Ismael estaba haciendo un álbum y de hecho en ese álbum, si mal no recuerdo, grabó Las caras lindas de mi gente negra, escrito por Tite Curetaos, y Ismael pidió que estuviéramos Héctor Lavoe y yo allí entre el coro, y allí estaba Héctor porque Héctor lo respetaba muchísimo. Si Ismael nos citó a la 1, ya llegamos al mediodía. Sí, así hice yo para ti. Pues muchísimas gracias. Entonces llegamos y vi que Ismael tenía unos soneos escritos, como tenía yo, y me sentía como culpable porque dije, cuando hay que grabar se debe improvisar, y le dije a Ismael, yo escribo mis soneos, y él dice escribo cuando voy a cantar, y él dice, cuando vas a grabar, asegúrate de saber lo que vas a hacer, porque lo que digas ahí va a quedar para siempre en ese disco. 5 años después no quieres escuchar eso y decirte, ay, Dios mío, pues ahora sufrimos con el internet, que se graba todo. Entonces él dijo, hay que saber lo que se va a decir. Ahora, en una actuación en vivo se improvisa. Te das cuenta de lo que está pasando y te alimentas de la energía del público o de tus ideas, pero para grabar no se improvisa. Ahora, la improvisación es parte de la música latina, de la salsa. El ruido es de una motocicleta. Les digo para que no piensen que es otra cosa. Entonces se improvisa en la salsa igual que se hace en el jazz. Pues, tradiciones de improvisación, pues sí, improvisan los cantantes, y sobre todo cuando se trata de una música que se baila. Entonces, constantemente se tiene que alimentar a los que están bailando. Y quieren también, los mismos que van bailando, quieren improvisar. Bueno, tengo una pregunta sobre el lenguaje. Estamos aquí hablando inglés y recuerdo que cuando hicimos la prueba de sonido dijiste, pensaba que íbamos a hablar español, y que a veces parte de tu público te criticaban. Decían, ¿qué te pasa, Rubén? ¿Se te olvidó el español? Y bueno, inmediatamente Graciela dijo, pero Karina puede hacer la entrevista en español. Y yo pues supongo que sí, pero pues siento que ahora estamos viviendo un momento en la música cuando en la radio hay más bilingüismo. Por ejemplo, se han visto canciones que han triunfado a Luchis, que en el mismo álbum tiene canciones en inglés o en español. ¿Y cómo ves el futuro? Yo hice una canción que se llamaba What Happened? ¿Qué pasó? Siempre has tenido elementos del Spanglish en tus canciones. Julio Rodríguez y la compañía lo grabaron, y lo que pasó, pues que era español e inglés, tantos momentos. Entonces, creo que no es una pose, es parte de vivir en Nueva York y de vivir en Estados Unidos.
pero en Nueva York el Spanglish es como habla la gente, entonces eso pues de por sí es un nuevo idioma que nació pues de la realidad diaria y el contacto entre la comunidad latina y la comunidad anglohablante. Entonces se ve ese escenario en el que se están mezclando las dos lenguas y eso no lo veo como algo que comprometa la identidad. Algunas personas creo que tienden a verlo en términos extremos, como por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, debo saber hablar inglés. Igual que un norteamericano que llega a Panamá para vivir en Panamá, pues yo me espero que él o ella aprenda a hablar español. Me parece absurdo ir a un país y no aprender el idioma del lugar donde estás viviendo. Me parece mala idea, una falta de respeto y definitivamente te va a crear un problema para comunicarte con la gente y salir adelante y sobrevivir en ese ambiente. Si viviera yo en Francia, ahorita mismo estaría aquí hablando francés, claro, y tendría que aprender a hablar español. ¿Cómo voy a evitar hablar francés y decir, no, los franceses que aprendan de español para comunicarse conmigo? Es absurdo. Entonces, aquí en Nueva York, pues claro, vamos a tener esa mezcla entre inglés y español, absolutamente. Y lo mismo vas a ver en el este de Los Ángeles, entre los mexicanos y el inglés. Sí, es cierto. Bueno, me di cuenta de que no quiero ser egoísta con este tiempo de preguntas porque hay muchas personas que están aquí mirando también y acabo de recibir una pregunta muy bella de Vanessa Angélica Villarreal y ella pregunta, me interesa la división entre la música en inglés y en español, es el mismo tema, el español como narración de cuentos colectiva. En Estados Unidos hay esta idea del genio músico por individualismo y celebridad. ¿Quiénes son unos genios de la música latina que no han recibido su debida atención? Muchos. Angélica, no es que no se haya reconocido a algunas personas que conocemos. Imagínate los que ni siquiera conocemos, que están escribiendo mejor música que la mía o que cantan hasta mejor o que escriben mejor que yo y no sabemos quiénes son. Y eso es porque lamentablemente la manera en que se ha montado todo esto impide que pase eso, ni siquiera con el internet. En internet ahora, por ejemplo, si escribes canciones, puedes cantar tu canción en internet y subirla a tu página web, y en mi día para hacer eso necesitabas firmar un contrato y normalmente te clavan cuando lo haces, pero lo que pasa ahora es que se puede hacer por tu cuenta, pero pues quién sabe cómo haces que la gente sepa que existes. Ese es el gran problema y yo procuro resolver eso dejando que las personas me manden cosas y si están bien las pongo en mi página y si las personas vienen a verme y de repente van a ver tu tema y pones tu propio enlace y pueden ir a tu página y así te encuentran. Y yo quiero que quien tenga una página web que sea famoso, también abran esa página a los demás y dejar que las personas manden sus canciones o lo que sea. Y si ves que tienen la calidad necesaria, subir eso a tu página para que puedan reconocerse. Pues sí, esta es una forma de ayuda mutua que me parece muy bonita y le quiero decir a nuestros escuchas, si no han mirado la página web de Rubén, es un tremendo recurso porque ahí también tiene un blog sobre la política y también de la vida diaria. Me mandan vídeos, tenía algo que se llamaba El Show de Rubén Blades, Rubén Blades Show, y las personas me mandaban vídeos, El Quinto Parpadeo, o grupos de España, de la India, una versión hindú de Bésame Mucho,
y hasta la fecha quedé asombradísimo. Homas de Barcelona, que es un grupo, y los vimos en internet y ahora hasta hice una colaboración con ellos, que Making Movies, una banda de rock de Kansas, maravilloso. Ah, no, me equivoqué, eso es un texto de otra cosa, no es una pregunta del público. Bueno, tengo una pregunta un poco de nicho. Pues hemos estado pensando tanto en estos últimos años sobre el afrofuturismo y Sonra, cosas así. Estaba en una exhibición en un museo que era sobre las portadas de los álbumes de salsa y vi la portada del tema o del álbum Que viva la música de Rey Bereto, que se parece un poco al cover de tu álbum Buscando América. Entonces me pregunto si existe latino futurismo. Y parte de eso también es cuestión de humor. Mejor dicho, me voy a la luna para alejarme de mi vecino o para alejarme de esta persona o de este problema. Pero también espiritualismo siempre va a existir en todo lo que se hace. La superstición no se va a quedarse con nosotros por una parte y también se necesitan contribuciones espirituales para pues que tenga uno un producto eh, más amplio. Tenemos aquí son amigas que están haciendo preguntas. Sheila Maldonado pregunta, muchísimas gracias por representar también Centroamérica. Ella de ahí viene, en Nueva York, por medio de tu música. ¿Cómo era querer en los años 70 darle esa visibilidad a Centroamérica en la ciudad? Cuando llegué, la gente preguntaba, pues, ¿pero él de dónde es? Y no era puertorriqueño y no era cubano, ni era dominicano. Entonces, pues preguntaban, ¿y puede cantar? ¿Puede cantar salsa? Y Camila Sufrita, Benique, Barcas Negras, panameños, ya estaban en la escena de salsa, uno de ellos cantando con Tito Puente y Camila Sufrita cantaba con Cato y luego con Cortijo. Pero aún así, cuando entré, decían panameño. Entonces, no sé, no me fío. Entonces, tuve que convencer a la gente de que lo podía hacer y algo que me ayudó también fue que estaba escribiendo mi propio material. Eso me ayudó muchísimo porque no solo estaba escribiendo, sino cantando. Escribí una canción para Bobby Cruz y Richie Ray que se llamaba Triste y escribí otra canción y esas dos canciones fueron grandes éxitos. Entonces eso ayudó como a establecer mi credibilidad, aunque era panameño, pues músico panameño, y como que no sabían mucho qué podíamos hacer en Panamá. Pues ahora sí saben qué se puede hacer en Panamá y en Centroamérica. Pues Panamá ha sido un país muy importante para la historia de la música latina, sobre todo ahora, pero he estado leyendo mucho de los grupos indígenas en el Caribe y siempre han dicho que los taínos o los antepasados subieron por un valle, pero ahora están descubriendo que había otra oleada de emigración de Centroamérica y geográficamente se ve la conexión entre estas regiones. ¿Tiene sentido? Pues sí, encontraron oro, joyas de oro que habían elaborado grupos indígenas en Ciudad Conte, en Coclé encontraron joyas orfebrería, piezas muy delicadas, la encontraron en Perú. Hay semejante interconexión entre la gente.
Entonces voy a hacer una pregunta más de la audiencia y viene de Roger Grande. Yo estoy traduciendo del español. Él dice, ¿qué importancia tiene la tradición o tienen las tradiciones en tu trabajo narrativo? Y saludos desde Lima, peruano de Perú. Bueno, yo creo que la tradición pues tendría que entender en qué contexto. Pues yo sigo la tradición de los cuentistas, como dije antes. En nuestras canciones, pues somos cuentistas y pues yo sigo con esa tradición. En cuanto a lo personal, soy un reflejo de lo que aprendí de mis padres y de mi barrio y de mi cultura. Y yo intento continuar pues esa tradición, esa enseñanza, pues viviendo de la manera más honesta posible y no caer en la trampa del materialismo, de la fama o de esta falta de espiritualidad. Me parece importante, pero también es bien llegar a ser una persona diversa, no perder esa conexión con tu trasfondo. Yo tengo una conexión con Panamá que va más allá de la distancia. Es algo que siempre tengo conmigo, lo que he aprendido, lo que me enseñaron de mi barrio, mi cultura, mis profesores. Ese es el legado que llevo conmigo. Y eso es lo que me ha hecho lo que soy hoy en día. Entonces, pensando en, como siempre llevas contigo Panamá, estaba pensando en esta canción cuando estabas comentando que caminaste hasta acá, hasta el lugar. Caminé 5 millas para estar aquí hoy. Rubén Blades caminó 5 millas y solo a última hora fueron 15,000 pasos y me hizo pensar en tu canción Buscando Guayaba. Hoy busqué muchísima guayaba, pero creo que la experiencia humana es una experiencia de pues, una búsqueda continua, buscando no la perfección sino la satisfacción, pero lo que termina pasando es que pues a medida que envejeces, ahora tengo más pasado que futuro, pero sí puedo decir que en el futuro, en esta forma tengo más pasado que futuro, pero el futuro solo se puede disfrutar si tomas lo mejor del pasado y luego pues arreglas los errores del pasado para luego proyectar ese resultado para disfrutar mejor pues el tiempo que te quede. Eso es muy importante. Y otra cosa es que se tiene que entender es que el problema no es la edad, el problema es la indiferencia. Si llegas a sentir esa indiferencia, si simplemente no te importa lo que te rodea, si pierdes esa curiosidad, pues es igual a estar muerto. Si todavía tienes esa curiosidad, si no tienes esa indiferencia, tienes un futuro infinito. Vivimos buscando guayaba, buscando América. Ha sido Rubén Blades en el Latino Media Summit y yo soy Kalinia del Valle Sharkey. Se me olvidó presentarme. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias, Rubén. Gracias a todos.